Bueno, dakizuen bezala euskaltegi guztietan matrikulazio kanpainaren barruan gaude. Aurkezpena berez joan den astean egin genuen euskaltegi sareetako arduradun guztiekin. Eta, bueno, gaurko honetan eta zuen aurrean lanbidek eta abek bultzatu nahi duten ekimen piloto berezi bat aurkeztu nahi dugu. Lehenengo aldiz egiten dena, hasiera batean dimentsioa handirik ez daukana, baina, bueno, jendea eta pertsonak euskararen mundura erakartzeko helburu horrekin egiten ari garen ekimen ezberdinen artean kokatu nahi dugu hau ere. Nolabaite, erreklamoa aurtengo kanpainarena izan da eta da mundu berri bat irabazteko aukera ikusi beharko lukeela eta hala nahiko genukela jendeak ikustea, euskarara etorrita eta euskararen irakaskuntzara eta erabilerara etorrita. Eta hori izan da euskaltegiekin batera egin dugun kanpaina honen lema. Ez dugu guk esaten mundu berriarena, euskararen mundura etorri direnek aitortzen duten sentimentu bada hori, ezta? Euskara ikasi duenak mundu berri bat ezagutu du, aukera berriak ezagutu ditu gauzak egiteko, pertsona berriak ezagutu ditu, esperientzia berriak ezagutu ditu, eta sentimentu berriak ere bai. Eta gaur aurkezten dugun ekimen honen bitartez, lan mundura ere ekarri nahi dugu esperientzia berri hori. Uste dugulako euskararen bitartez, zenbait kasutan, posible dela, enplegagarritasuna eta enplegu batera iristeko aukera horiek zabaltzea. Lanbidek dauzkan eginkizun ezberdinen artean bat eta garrantzitsua da, eta gero eta garrantzi gehiago hartu beharko du, da langabezian dauden pertsonei formazio eta trebakuntza berezia ematea lanpostu berri bat aurkitzerakoan erraztasun gehiago edukitzeko. Abek eta lanbidek aurkezten diguten proiektu konkretu honen edo proiektu pilotu honen kasuan nahi da, pertsona horiek jasotzen ari diren trebakuntzarekin batera, hizkuntza gaitasun bat ere lortzea lan jakin batzuetan eta zerbitzu jakin batzuetan enpleguak lortzeko eta enpleguak eskuratzeko aukera gehiago izan ditzaten. Hau sartzen da, erakundeok euskararen irakaskuntza bultzatzeko hartuta dauzkagun neurri guztien barruan, Jaurlaritzak bere aldetik aurtengo kanpaina honetarako 1.150.000 euroko dirupoltza bat sortu du, euskalduntze arlo honetan laguntza guztiak bilduz, eta Jaurlaritzak dauzkan hauekin batera ezin ahaztu ditugu diputazioek dauzkatenak eta udalek dauzkatenak. Eta helburua da beraz, ahalik eta erraztasunik gehienak ematea euskararen mundura hurbildu nahi duten pertsonei. Aldez aurretik jakinda eta onartuta ez dela erreza hizkuntza berri bat lortzea, hizkuntza berri baten jabe bihurtzea eta batzutan diruaren kontua edo kostearen kontua ere izan ditekela zailtasun bat. 2017 eta 2018 ikasturte honetan esperientzia pilotu modura martxan jarriko dugun proiektu honetarako 200.000 euroko inbertsioa egingo dugu. Eta, nahi dugu ikusi nolako erantzuna duen herritarren partetik eta batez ere, jakina, zuzenduta dagoen persona hauen partetik. Tal como indicamos en la presentación de la campaña de matriculación de Euskaltegis, afirmamos que el conocimiento y la adquisición del euskera abre nuevas personas a las nuevas opciones y nuevas oportunidades a las personas que toman esa decisión. Y no lo decimos nosotros por decirlo, nos basamos en la experiencia de quienes han dado ese paso, en las personas de quienes se han acercado al mundo del euskera, y ellos son y ellas son quienes confiesan que gracias a ese aprendizaje han podido acceder a nuevos contenidos, han podido acceder a nuevas relaciones, han hecho nuevas amistades y en el caso concreto del proyecto piloto que hoy presentamos, lo que pretendemos es que también ayude a las personas necesitadas de un empleo a adquirirlo con más facilidad. Como decía, es un proyecto piloto en el que colaboran ABE y Lanbide. Lanbide, entre las muchas funciones que tiene, está la de prestar formación
a las personas que se encuentran en desempleo y tienen la necesidad y el deseo de acceder a un puesto de trabajo. Consideramos que una formación adecuada también desde el punto de vista de la capacitación lingüística puede acceder a las personas desempleadas a tener una mayor posibilidad de obtener un puesto de trabajo. Esto entra dentro de una campaña general de matriculación que el Gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos y todas las redes de euskaltegis estamos desarrollando de forma conjunta. Entra también dentro de los programas de ayuda que todas las instituciones hemos puesto en marcha. En el caso concreto del Gobierno vasco, este año vamos a destinar 1.250.000 euros para el apoyo a la matriculación de todas aquellas personas que se acerquen a la red de euskaltegis. Y lo hacemos además conscientes de las dificultades que adquirir un nuevo lenguaje o una nueva lengua entraña para todo el mundo. Son dificultades de todo tipo. Nosotros con este programa piloto intentamos ayudar a que el aspecto económico no sea un problema y también es importante decir que la red de euskaltegis y todo el sistema de euskalunización pues, ha desarrollado programas específicos que facilitan el aprendizaje del idioma, que no siempre tiene por qué ser presencial. Cada vez hay más opciones para hacerlo a través de vías telemáticas y también cada vez hay más posibilidades de presentarse a convocatorias abiertas para luego obtener la acreditación necesaria para demostrar el nivel lingüístico adquirido. Nik baino zehaztasun gehiagorekin esplikatuko dizue orain proiektu pilotu hau Beatriz Artolazabal sailburuak. Eskerrik asko sailburu. Lanbideren ikuspuntutik hitzarmen honekin parte hartzaileak lan merkatuan eskaintzak aurkitzeko aukera gehiago izango dituzte. Dakizuenez, Lanbideren plana integrala pertsonalizazioa du aintzat. Azken boladan, zenbait lanpostuetan, batez ere jende aurrekoak eta baita eremu geografiko zehatz batzuetan, euskara gaitasunari buruzko maila minimo bat eskatzen dela nabaritu dugu. Horregatik, pertsona langabeen formazioa hizkuntza trebakuntzarekin indartzeko asmoarekin sortu da hitzarmen hau. Desde la óptica de Lanbide, los cursos de capacitación lingüística permitirán que las personas paradas participantes puedan incrementar su empleabilidad, permitiendo su inserción laboral en las empresas que dirigen su actividad a la población bilingüe de Euskadi. Lanbide ofrece, por tanto, un plan integral y personalizado a las personas demandantes de empleo y de ahí que queramos dar una respuesta a las necesidades cada vez más concretas de nuestros demandantes. En los últimos tiempos, Lanbide ha detectado un incremento de la demanda de servicios bilingües en familias profesionales relacionadas con la atención al público en general y al sector servicios en particular. Y en especial, esa demanda ha sido y es notable en las zonas más euskaldunizadas de nuestro país. Y en este sentido, desde Lanbide consideramos que las personas trabajadoras desempleadas que cursen acciones cualificantes de las especialidades formativas relacionadas con esas ramas profesionales pueden incrementar su empleabilidad, sumando a su demanda de empleo un conocimiento acreditado del euskera. En otras palabras, un título y un conocimiento acreditado del euskera les puede abrir las puertas del mercado laboral a más personas. Y por ello, estos cursos van dirigidos a personas desempleadas que participan en acciones formativas que están programadas por Lanbide con el objetivo de incrementar su empleabilidad. En ellos podrán participar en dichas acciones formativas de capacitación lingüística en euskera las personas desempleadas inscritas en Lanbide, que están cursando acciones cualificantes dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad y subvencionados por Lanbide. Y también quienes hayan obtenido el correspondiente certificado de profesionalidad en acciones cursadas en el marco de las convocatorias de los años 2014, 2015 y 2016.
Lanbide será el encargado de realizar la selección del alumnado participante en los cursos de capacitación lingüística en euskera y, además de en la red de oficinas del organismo, también en nuestra web, en la www.lanbide.euskadi.eus, se dará información sobre la oferta formativa de acciones de capacitación lingüística en euskera, en el apartado de formación de cursos para todo aquel interesado o interesada. A la hora de poner las acciones formativas de euskera y dado que Lanbide no dispone de centros propios de formación, la opción de formalizar el acuerdo con ABE surgía por 4 motivos principales. Primero, porque ABE es garante de una larga experiencia en la enseñanza del euskera, no solo a nivel general, sino también a nivel técnico, e incluso ha realizado acciones específicas con empresas de distintos sectores de actividad económica para la euskaldunización de su plantilla, con objeto de utilizar el euskera como instrumento de comunicación en el entorno productivo. En segundo lugar, porque dispone también de materiales didácticos de calidad adaptados a las especificidades lingüísticas de los diferentes sectores de actividad económica. En tercero, porque cuenta además con una red amplia de euskaltegis con profesorado cualificado y suficiente como para acercar la formación del euskera a los centros de las diferentes comarcas donde se imparten los cursos de formación cualificante. Y además, y por último, porque tiene la capacidad acreditadora de los niveles de euskera adquiridos según el marco común europeo en referencia para las lenguas. Como bien decía el Sailburu Zupiria, este es un acuerdo piloto que tendrá la vigencia de un curso que puede ser hasta finales del año 2018, con la opción de prorrogarlo hasta un máximo de 4 años. Dado que la formación en euskera se realizará para adquirir o mejorar las competencias lingüísticas de personas paradas con el fin de aumentar su empleabilidad, desde Lanbide y desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales estamos convencidos de que esta experiencia va a ser un éxito, de que va a ayudar a la gente al objetivo principal que tiene Lanbide, que es el de aumentar su empleabilidad para que puedan conseguir un puesto de trabajo que les permita llevar a cabo su vida con total garantía y que esta experiencia, después de la evaluación previa que tengamos que hacer, ratificará la colaboración que entre los dos departamentos vamos a firmar hoy y vamos ya a implementar con el objetivo de favorecer, como les decía, que los desempleados y desempleadas apuntadas en Lanbide tengan las mayores opciones para encontrar un puesto de trabajo. Y bueno, si alguna cosa queréis que os respondamos, alguna duda. Sí, me imagino que se pagará por completo el curso, será gratuito. Eso es. El curso empieza en octubre del 17 y finalizará en junio del 18 y es gratuito para las personas que cumplen los requisitos de acceso. ¿Y tienen algún dato de nivel de euskaldunización entre los parados vascos? Bueno, el nivel de euskaldunización en principio no. Cuando nosotros hacemos el chequeo de los requisitos de la formación que tiene a la hora de hacer la orientación más adecuada, los niveles de euskera suelen ser bajos. Los demandantes de empleo no suelen tener niveles de empleo altos. Hautatua denak ez duke zer aurreratu behar, mekanika ezin da pixka bat bestearekin alderatuta. Bueno, ez dakit entzuten da, baina gela txikia da, streaminga dago eta, bai. Bueno, hau, era horretako hitzarmenak hauek baditu zenbait beste erakundeekin, horrelako ditugu hezkuntzarekin, hezkuntzan ere irakasleek aukera dute irakasleek euskaltegiratzeko, nahi duten euskaltegira joateko, hemen bezala, erosoen duten lekura joateko, betire eskaintza baldin badago, hori gertatzen da ertzaintzan ere, hori gertatzen da beste zenbait sektoretan, osakidetzan ere bai. Orduan, horiek guzti horiek joango dira nahi duten euskaltegira, eta bereik ez dute zer ordaindu behar, beraz orduan ez dira sartzen doakotasunaren sisteman. Doakotasunaren sisteman sartzeko ikasleak ordaindu egiten dut, eta ordainketa hori gero bueltatu egiten zaio.
Bai, horiek txertatuko dira gaur euskaltegitan osatzen diren ikastaldetan. Bai. Nosotros lo que vamos a hacer es un proceso de selección en función de las plazas que tengamos, que pueden ser alrededor de 400. Veremos la orientación en función también del trabajo al que van destinados y haremos una selección hasta que las plazas sean cubiertas. Cuando esas plazas no serán cubiertas o cuando esas plazas estén cubiertas, existen otros mecanismos que tiene el Gobierno, tanto el Departamento de Políticas con su red de euskaltegis, y podrán acudir a esos euskaltegis en las mismas condiciones con las ayudas que tienen las personas desempleadas en este país. Sí, prácticamente todo aquello que tenga que ver con el sector servicios y fundamentalmente servicios orientados al público es donde hay una priorización de los niveles de empleabilidad de estas personas. Y, como decía antes la Sailburu, en unas zonas geográficas donde el nivel de exigencia del euskera como elemento de relación sea más alto, ¿no? Por lo tanto, lo que se plantea es que este proceso de selección tiene que conjugar el nivel de empleabilidad donde la utilización de esta herramienta sea más adecuada para conseguir el puesto de trabajo. Bueno, barkatu, ez dut ondo hasi ekitaldia, porque ekitaldia zen da jendea orkestuz, bada ez bada, Borja Belandia da lanbideko zuzendari nagusia eta Jokin Azkue abeko zuzendari nagusia. Barkatu. Bueno, lehen urtean beste proiektu bat abian jarri zen, hain zuzen ere planteamentua zen taldeak eratzea, lanbideko talde jakin batzuk eratzea, lotuta zaudenak ostalaritzarekin, merkataritzarekin eta gizarte zerbitzuetako langileekin nolabait esateko. Orduan taldeak eratuak ziren eta horien funtzionamendua talde eratu bezala ordutegi jakin bazun. Orduan funtzionamendu izan zen formazio eskaintzen denean, eskaintzen da formazio teorikoa eta formazio praktikoa lanbideren bidez. Orduan, formazio teorikoa burutzen zen neurrein ondo joan zen, baina gero praktikakin nahastu zenean, praktikak egin behar zirenean, orduan taldea baja asko sortzen ziren, ze praktikal leku ezberditan ziren danak ez zauden batera, teorikoan danak batera ibiltzen dira. Orduan, horrek egin zuen, asistentziek eta bajak handitu intzitun, horretik planteatu da horrengo honetan bestera batea burutzea. Izan ditzala gaitasun minimo batzu, kasu honetan hobetzi da prestakuntza orokorra, beste bide horren inguruko baloraziorik egin da? Bai, hemen eskainiko dana da beste zenbait kolektibo eskaintzitza bezala formazio orokorra mailak lortzeko. A bat, edo A2, edo B bat, edo B2, edo C bat, edo C2 mailak lortzeko, eta Beatrizek esan duen bezala, lehen urtean adibidez erdi baino gehiago A bat eta A2an zauden. Maila gehienak maila bajukoak dira eta gutxieneko mailai lortzerako helburu dute nagusiki bai. Aizela aurreneko saioan buruzko ikasturte honetan? Barkatu, ez dizut ondo ulertu? Nik ez dizut ondo ulertu. Bai. A bat eta A2an ibili direnak, zein ikasturte buruz ari gara? Lehengo urteari buruz, perfila esateko ze eratako langabetuak ziren gehienak Beatrizek esan duen bezala, gehienak direla A bat eta A2koak. C bateko eta C bikorik ez zegoen. Referentzi pixki hartzeko. Ez du esan horrela izango denik, baina bai gehienak perfil horretako izango dira.
Sí. que va aumentando la gratuidad, Sí. la ayuda solo se recibe cuando se ha certificado un aprovechamiento del curso. En este caso, puesto que la ayuda se recibe a priori y luego Dios dirá, quería saber si se va a hacer algún seguimiento específico en la medida en que están mercados otros alumnos, pero en condiciones económicas distintas. ¿O hay alguna previsión de monitorizar ese aprovechamiento del esfuerzo? Nosotros, todo lo que son las medidas de formación, todas tienen un proceso de evaluación, sean de idiomas o sean de cualquier otra de las condiciones que ofrece Lanbide en el catálogo de propuestas, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un seguimiento por parte de las personas encargadas de la formación, bien sea para ocupados o bien sea para desempleados. En las dos cosas se está haciendo un seguimiento. En este caso concreto, el planteamiento, como va más vinculado a la empleabilidad de las personas, entendemos que en la medida en que el proceso de selección no es abierto, no es voluntarista en el sentido de decir yo quiero aprender euskera, sino es una herramienta que necesito para encontrar trabajo, el nivel de bajas que pueda haber tiene que ser escaso. Tiene que ser solo aquellas personas que en el proceso hayan encontrado un empleo, que al final es el objetivo de la medida. Pero no obstante sí que hay un seguimiento de todas las acciones, pues porque el dinero público que se invierte en estos capítulos exige un control, por una parte de las personas que lo están haciendo y por otra parte de las instituciones, de las instituciones que lo están desarrollando, ¿no? O sea, en todo caso hay el control doble. aurrera jarraitzeko, bera ez litzake poltsa honetan egongo ja, lan aurkitzen duen momentutik, eta beraz jokatu beharko luke beste dozein ikasleek bezala. Osa, hau bereziki pentsatuta dago langabezian dauden personentzat, eta formakuntza berezi bat emateko helburuarekin. Gehiago horrekariko du, edo ikasturtean zehar zenbaitek lana lortu dute, eta sistema horretatik irten badira, egongo da deialdi jarraitu bat nolabait esateko inkorporazio berria ahalbidetu bat. Bueno, esperientzia piloto bada eta bakarra izango da. Orain 17an hasi eta 18an bukatuko da. Eta orduan egingo dugu ebaluazioa eta erabakiko dugu ze modutara berplantatu beharko genuken. Ni, bueno, gauza bat, puntualizazio bat egin nahi dut. El objetivo no es que aprendan euskera, que sí. El objetivo es que tengan una herramienta adicional que les permita encontrar un puesto de trabajo. Y hemos detectado en lo que es Lanbide que a la hora de ver las ofertas que se nos están presentando, sobre todo en áreas donde el nivel de euskera es más elevado en cuanto al uso cotidiano, nos están solicitando los propios empresarios que tengan esas habilidades para la relación con las personas, con sus compañeros de trabajo, el uso del idioma. Por tanto, lo que nosotros hemos visto es que hay perfiles de personas que necesitan, aparte de esa cualificación en el ámbito más formativo de una profesión, que eso también se lo estamos proporcionando, que se complemente con una herramienta que les permita relacionarse con los medios, o sea, con su entorno y la oferta de trabajo que le estamos ofreciendo, que le está ofreciendo el empresario, tiene que tener una serie de perfiles y una serie de necesidades de comunicación con sus compañeros o con su entorno. Y es lo que nosotros hemos venido a hacer en esta experiencia piloto, detectada la necesidad de que nuestros demandantes de empleo tengan también la formación en euskera, colaborar con AVE, que es el instrumento que el Gobierno ofrece, el que está trabajando en el área de euskaldunización en base a las 4 cuestiones que antes os he enumerado, para que trabajemos de una forma coordinada y nos permita el objetivo que tiene Lanbide, que es que estas personas que están en desempleo encuentren un trabajo lo antes posible.
Daturik ez daukagu, oraindik izten danean eukiko dugu, ez? Lehengo egunean, Bilbon egin genduenean, aurtengo kanpainaren aurkezpena, esan dudan bezala, erakunde ez gainera, euskaltegi sare pribatu eta publikoko arduradunak zeuden, eta beraiek adierazi ziguten dauzkaten sensazioak onak direla, eta ambiente ona ikusten dela matrikulazioan. Ez du ejemplo bezala balio, mostra bada, ekitaldia egin genuen kafe antzokian, gainean dago Gabriel Aresti euskaltegia, eta gero gelak bizitatzari ginean ikusi genuen hilara handi bat zegoela, matrikulatzeko jendea bere tramiteak egiten ari zela. Hangoek, bintzat, posakin edo, itxaropentsu zeuden kanpaina dela eta. Zongi, eskerrik asko.